Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Fray Julián Herrera de la Orden de Predicadores y hoy te tengo unos consejos prácticos para que revises la pastoral juvenil en tiempos de COVID. Dios te bendiga. Entonces los invito a todos, a ustedes y a ustedes, a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dame, Señor Dios mío, que no decaiga sea en la prosperidad o en la adversidad, que nada goce o me duela, sino lo que me lleve a ti o me separe de ti. A nadie desea agradar y a nadie tema disgustar sino a ti. Que me hastíe el gozo de lo que sea sin ti. Que me deleite el trabajo hecho por ti. Que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. Señor, dirigir constantemente mi corazón hacia ti y que en mis fallos sepa dolerme con el propósito de la enmienda. Concédeme, Señor Dios, un corazón vigilante, que ninguna curiosidad me aparte de ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca, recto, que ninguna mala intención lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, y libre, que ningún afecto violento lo reclame. Amén. Ya con ese inicio, esa es la oración para ordenar sabiamente la vida de Santo Tomás de Aquino. Me permito contarles un poco de qué vamos a hablar hoy. Sí, hoy vamos a hablar de pastoral juvenil en tiempos de COVID. Y este asunto de pastoral juvenil en tiempos de COVID lo vamos a tratar en 5 puntos esenciales. Son 5 elementos que vamos a tocar, no vamos a tocar más. Y esos 5 elementos son pastoral juvenil, COVID, reacción, lo que viene y pastoral juvenil post-COVID. Porque digamos que más allá de que pase o no pase el COVID, pues sí pasará al menos el excesivo confinamiento en el que hemos estado, también pues a medida preventiva, ¿no? No es un tema que sea malo, sino que pues ha hecho pues cuidarnos un poco más. Entonces, les cuento, insisto, estoy por Instagram y estoy por Meet, entonces estoy mirando a ambos lados. Entonces, para iniciar, yo quisiera que habláramos un poco de lo que es la normalidad de la pastoral juvenil. Y es que cómo se vive la pastoral juvenil normalmente. Habrán excepciones, habrán matices en cada parroquia, en cada sitio, pero normalmente existe una pastoral juvenil que tiene solamente 2 enfoques. Y esos 2 enfoques han reducido nuestra pastoral juvenil en Latinoamérica. Y es, primero, un enfoque eclesial. Ojo, no es que estos enfoques sean malos, sino que es a lo que nos hemos limitado. El primero, que es un enfoque eclesial, se convierte en una pastoral del templo. No nos interesa, y insisto, es una generalidad, estoy generalizando, puede que hayan excepciones, no nos interesa salir, no nos interesa salir de la parroquia, no nos interesa salir del templo siquiera, sino que nos dedicamos a reunirnos cada 8 días en el mismo sitio, en el salón parroquial, en el templo, en la salita de al lado, por mucho en la casa de alguno, pero a eso nos reducimos, a una eclesialidad de templo. No salimos de allí. Estoy insistiendo, es una normalidad de una realidad que se vive continuamente. Eso en un plano eclesial, que es el primer plano. Ahora, en un plano segundo pastoral, nos dedicamos a un asistencialismo. Y en eso se nos ha vuelto la pastoral juvenil, en un asunto de mantenga lo que mantenga en el templo y sea asistencialista. Es decir, recoja, vaya y pida y llévele al que necesita y ya, pero así, sin mayor cuestión, simplemente vaya, reparta sándwich, vaya, reparta comida, vaya una cosa o la otra. Entonces, esos 2 elementos de la pastoral juvenil han reducido la pastoral a ir a rezar o de pronto alguna formación u otra, insisto, todo dentro del templo, y un asunto de ir a repartir comida o ir a repartir bienes materiales al que lo necesita. Eso no está mal, pero es una pastoral que se reduce porque poco vemos, aunque hemos ido avanzando, planes de formación serios, proyectos de vida instaurados de forma cristiana. Hay elementos que nos hacen falta dentro del pastoral juvenil. Eso en ese primer punto de la normalidad. Es una pastoral juvenil muy tradicional. No está bien ni mal. Yo creo que simplemente nos ha reducido, nos limita el campo de acción. Un segundo elemento que quiero tocar hoy es el tema del COVID y es
que el COVID ha hecho que nos imponga un cambio, porque ya no estamos haciendo eso. En este tiempo del COVID, la pastoral juvenil no puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque en la parte eclesial, que estaba reducida al templo, nos hemos visto obligados a cerrar los templos. Entonces, frente al cierre del templo, la pastoral juvenil se ha limitado en temas de eclesialidad y se ha convertido en una replicadora en parte de los esfuerzos de algunos párrocos o de algunos sacerdotes por transmitir sus eucaristías, por hacer diferentes cosas. Y ese elemento, de alguna manera, ese cambio a partir del COVID en la parte eclesial, también ha hecho que los jóvenes le apuesten a otro tipo de reuniones, mucho menos formales, mucho menos rigurosas en términos de empiezo con la oración, sigue la dinámica, sigue tal cosa y termino con la oración, a una pastoral juvenil que se ha planteado otras preguntas, unas preguntas diferentes que se necesitan plantear hoy. ¿Cuáles? Cada uno mira la realidad y debe pensar en esas preguntas que afectan su realidad. Y en este sentido, ese cambio eclesial ha sido fuerte. Y el cambio pastoral también se ha dado, porque nos hemos dado cuenta, de hecho de eso saqué yo hoy un video, si alguno lo quiere ver luego en YouTube, que somos unos inútiles en el tema social. Por más que querramos, no somos capaces de abarcar toda la cantidad de necesidades económicas y demás que se están planteando. Es decir, tenemos una educación virtual sin computadores, sin redes, sin acceso a internet y demás, que nosotros mismos no podemos ayudar a otros jóvenes a suplir, o no como quisiéramos. Entonces ese asistencialismo, ¿cuál está dentro de nuestra normalidad? Pues se nos desborda. Aunque intentemos, no somos capaces de llegar al asistencialismo total. Y eso frustra los proyectos pastorales y hace que repensemos la pastoral juvenil a partir de otros asuntos. Entonces retomo, primer punto, hay una normalidad antes del COVID centrada en el templo y en el asistencialismo, y hay un asunto de cambio a partir del COVID que nos ha llevado a la virtualidad, que todavía está muy ligado a temas de templo, a temas de comparto la misa que están transmitiendo, y una pastoral que no se puede, digamos que asistencialmente se dio cuenta que se desborda, que no es capaz con el asistencialismo. Esto para llegar a un tercer punto, del cual les quiero hablar hoy, y creo que va a ser como parte central de todo esto, y es la reacción que debe tener la pastoral juvenil a la luz de documentos que ya existen y que existían antes del COVID, y que es una reacción que nos debe ayudar y nos debe impulsar a generar cambios en la pastoral juvenil. Vamos a tocar tres elementos puntuales para esa reacción, que es construirnos de nuevo, es hacernos de nuevo. El primero lo voy a tomar de Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, de la numerales del 20 al 24, plantean todo el asunto de la iglesia en salida, del 20 al 24. Y simplemente me voy a tomar por acá digamos que el asunto de leer el numeral 21, solamente por ponerles un ejemplo. La alegría del evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. La experimentan los 72 discípulos que regresan de la misión llenos de gozo. Esto es Lucas 10, 17. La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo y alaba al Padre, porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos. Lucas 10, 21. La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar los apóstoles, abro comillas, cada uno en su propia lengua. Esto es Hechos 2, 6. En Pentecostés, que ya se avecina de hecho. Esa alegría es signo de que el evangelio ha sido anunciado y está dando fruto, pero siempre tiene la dinámica del éxodo y el don de salir de sí, de caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice, abro comillas, vayamos a otra parte, a predicar también a las poblaciones vecinas,
porque para eso he salido. Eso es Marcos 1:38. Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir a otros pueblos. Este es solamente el numeral 21 de Evangelii Gaudium. Insisto, del 20 al 24 nos va a hablar de la iglesia en salida. Y esa iglesia en salida tiene que ser parte del cambio que nos tiene que mover a nosotros como pastoral juvenil. Es decir, esa pastoral encerrada en el templo tiene que salir, porque es que la iglesia no son 4 paredes y 10 bancas. Obviamente el templo parroquial es importante y es importante ir allí a la celebración eucarística y es importante reunirnos y es un espacio bello y hay que ayudar y demás, pero no podemos seguir encerrados en el templo. Un segundo elemento que quiero mirar para la pastoral juvenil, y este lo voy a tomar desde aquí, desde el computador, porque este sí no lo tengo en físico, y es Christus Vivit. Vamos a leer solamente el numeral 277. Sin embargo, yo les sugiero que cada uno en su tiempo lean el numeral 66, 90 y 277 a la luz del cambio que tiene que surgir en la pastoral juvenil. El numeral 277 dice lo siguiente: Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea. Él pasa por nuestras calles, se detiene y nos mira a los ojos sin prisa. Su llamado es atractivo, es fascinante, pero hoy la ansiedad y la velocidad de tantos estímulos que bombardean hacen que no quede lugar para ese silencio interior donde se percibe la mirada de Jesús, se escucha su llamado. Mientras tanto, te llegarán muchas propuestas maquilladas que parecen bellas e intensas, aunque con el tiempo solamente te dejarán vacío, cansado y solo. No dejes que eso te ocurra, porque el torbellino de este mundo te lleva a una carrera sin sentido, sin orientación, sin objetivos claros, y así se malogran muchos de tus esfuerzos. Más bien busca esos espacios de calma y de silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar mejor el mundo que te rodea. Y entonces sí, con Jesús podrás reconocer cuál es tu vocación en esta tierra. Ojo, el hecho de que nos pongamos en salida, que les diga yo que es necesario salir del templo, no significa que no necesitamos espacios de recogimiento. Y espacios de recogimiento de nuestra vida, no estamos hablando de espacio físico solamente. Necesitamos que en nuestra vida haya un espacio para eso que llamamos espiritualidad, para que haya realmente un silencio que nos ayude. Oiga, vamos a salir, sí, vamos saliendo, vamos dando pasos hacia afuera, hacia los que más necesitan, pero en ese caminar, en ese paso a paso, voy mirando, voy contemplando lo que pasa, voy entrando en silencio, voy orando ese caminar para que el Señor también me hable, para que el Señor también sea el que oriente a la pastoral juvenil. Ese es un segundo elemento que creo que es necesario tener en cuenta, como reacción a partir del tema del COVID. Tercer elemento que quiero tocar dentro de esas reacciones, y son los problemas de lo tecnológico. Ya el Papa Francisco hace unos días hablaba de tener cuidado con volver nuestra fe solamente de temas tecnológicos. Y entonces nos dio duro porque uno dice, bueno, ¿y por qué dice eso? Si es que nos estamos dando cuenta que la tecnología nos está ayudando y toda la cosa. Y es que, claro, el Papa advierte, la tecnología ayuda, pero la tecnología también está limitada. ¿Está limitada a qué? Por ejemplo, yo no puedo abrazarlos en este momento a ustedes. Y muchas veces el joven, insisto, estamos hablando en un ambiente de pastoral juvenil, necesita esa cercanía, necesita un abrazo sincero, necesita poder irnos a tomar una cerveza, a tomarnos un tinto, a comernos un helado, a salir un poco del ambiente rutinario de la vida. Y en cambio, lo que hacen los medios muchas veces es que nos dejan en ese ambiente rutinario y hacen que no salgamos pues de este espacio, ¿no? Yo podría estar aquí encerrado todo el día
gracias a los medios de comunicación, ver la misa por internet, acercar muchas cosas y aparte, pues obviamente de la comunión física, el trato con el otro se vuelve muy limitado. Entonces, esa comunitariedad que necesita la iglesia, que necesita el ser cristiano, pues se ve limitada. Entonces, ojo, pastoral juvenil tiene unas realidades que son normales. Esa normalidad, estamos hablando de una pastoral de templo y asistencialista que se ve cambiada por el COVID hacia una virtualidad y un asistencialismo que no es capaz de dar los frutos que quisiéramos y que obliga a que la misma pastoral reaccione. Y unas líneas que pueden darse para esa posible reacción son desde Evangelii Gaudium, la iglesia en salida, desde Christus Vivit, todo el asunto de la pastoral juvenil hoy y revisando siempre el asunto de las limitaciones tecnológicas. Digamos que son 3 elementos que se deben tener en cuenta y cómo suplir eso en la pastoral juvenil que debemos empezar a construir. O mejor, continuar construyendo, porque tampoco vamos a decir que todo lo construido esté mal. Ahora bien, lo que vendrá, que es el cuarto punto del que quiero hablarles hoy, ¿qué viene después del COVID? Y ahí surge una pregunta, insisto, no tanto después del COVID, porque puede que el COVID continúe en medio de nosotros, que se encuentre una cura o que, no sé. En últimas, ¿qué viene después de la cuarentena? Algunos países ya lo están viviendo, en Europa ya se están reabriendo los templos, no sé, hay muchas situaciones que se están dando. ¿Qué viene después de esto? Y entonces yo les diría, miren, hay 2 opciones. Y la pregunta grande es, ¿volvemos a la normalidad o no? Esa es la solución. ¿Volvemos a la normalidad? ¿Volvemos a encerrarnos solamente en el templo y hacer una pastoral existencialista? ¿O nos damos cuenta en la reflexión que cada uno tenga de su cristianismo hoy que está encerrado y que está limitado? Oiga, nos ha hecho falta leer a Francisco, al Papa, nos ha hecho falta leer el Evangelio. Nos ha hecho falta decir, oiga, hay que salir. Y esa iglesia en salida tiene que tornarse real después del COVID. Y esa iglesia en salida tiene que tornarse real y esa pastoral juvenil en salida, esos grupos juveniles, esos movimientos juveniles en salida tienen que darse, tienen que darse. Obviamente el templo sigue siendo importante, sigue siendo un centro de encuentro, sigue siendo un centro comunitario, pero no nos podemos limitar al templo. Entonces eso en temas es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, hay otro elemento. Y, bueno, la otra opción es volver a la normalidad y limitarnos otra vez a eso y seguramente al comienzo algunos lo harán. Y es complejo. Y si se quiere hablar de normalidad, también podemos hablar de todo lo que llevó a esta pandemia. De un abuso en el tema de los medios naturales, de los recursos, de una desproporción en el consumo, de un excesivo falta de control en el asunto de la llamada globalización. Entonces también en esos ambientes habría que preguntarse, pero insisto, estamos reducidos a pastoral juvenil. Ahora bien, hablemos de pastoral juvenil post-COVID. Entonces listo, si hay una reacción, si hay una opción de no volver a la normalidad, entonces ¿para dónde vamos? ¿Cuál sería la opción, Fray? Y entonces la opción que yo les propongo, insisto, desde mis posibles falencias, desde mis errores, desde mis incongruencias, desde la posibilidad de que ustedes propongan otras cosas distintas, porque eso es importantísimo y eso lo dice Francisco en Christus Vivit. Ojo, hay que pensar y hay que dar la oportunidad que surjan nuevas formas de pastoral. Y esas nuevas formas pues las tendrá alguien que no esté viciado, porque quizá yo ya he vivido una forma de hacer pastoral y quizá yo creo que esa es la forma, pero pueden surgir otras. Sin embargo, me atrevo a plantearles la que yo pienso que puede ser a partir del post-COVID. Y es una pastoral juvenil que se centre en el llamado, al menos en Latinoamérica, que se fue extensivo a toda, digamos que a todos, y es ese llamado a ser discípulos misioneros. Y ese discípulos misioneros es clave. Si nosotros nos volvemos una pastoral juvenil, que seamos jóvenes discípulos y misioneros, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el discipulado habla del seguimiento. Y ese seguimiento implica 2 cosas.
o al menos quiero centrarme en dos cosas mejor. Una formación, porque nadie ama ni sigue ni tal al que no conoce, entonces es necesario formarse, procesos de formación serios, con unos inicios, con unos avances, con unas etapas, con un acompañamiento real, comprometido por parte de los pastores, por parte de los jóvenes que vayan adelantados en los mismos procesos, en fin, una pastoral juvenil que se forme y que camine. Hay pastorales que ya lo están haciendo. Formación. Y una parte también celebrativa. ¿Cómo celebramos nosotros? Y es que la misa tiene que dejar de ser un espacio en el que el robot va, se sienta, se para, se levanta, se arrodilla en unos momentos determinados. No porque esos momentos no sean importantes, no porque la liturgia no tenga un sentido, sino porque nosotros tenemos que conocer ese sentido. Entonces es necesario que nosotros nos formemos también en por qué nos arrodillamos, por qué nos paramos, por qué nos inclinamos, por qué rezamos. Es decir, es una formación y una celebración que se hace vivencia, que se vive. Y ya cuando usted vivencia la fe, la vive de otra forma. Entonces ya usted se la goza, ya no es aburrido, ya usted se divierte porque empiezan a cogerle sentido a eso. Eso en cuanto al discipulado. Pero dije que somos discípulos misioneros. Y entonces la misión, ¿por qué lado va? Y entonces yo les digo tres elementos. Primero, una misión que es profética. Estamos llamados a hacer una pastoral juvenil profética, porque el profetismo se debe dar desde los jóvenes que de alguna manera no están cerrados a unas cosmovisiones ya hechas del mundo. El joven es crítico y eso no está mal. Entonces, ¿qué quiere decir profética? Pues el profeta es aquel que anuncia y denuncia, está anunciando el evangelio, está diciendo, miren, hay una nueva forma de vivir, hay una forma de vivir mucho mejor, se llama una vivencia evangélica, se llama una vivencia al estilo de Jesús, pero para poder lograrla tengo que denunciarles, entonces anuncio y denuncio, y entonces yo denuncio la corrupción, y yo denuncio el narcotráfico, y yo denuncio la falta de compromiso de algunos pastores, con caridad, pero hay que hacerlo, hay que decirle, Padre, préstenos más atención, nosotros también somos importantes dentro de la iglesia, hay que decirle a la hermanita del colegio, hermana, sonría. Este chiste lo hago porque tengo varias hermanas nazarenas a través de Meet, también en esta formación, entonces muchas veces está la rectora con cara de seria todo el tiempo, oiga, sonría, usted es religiosa, usted está viviendo a Jesús, Padre, sonría, monseñor, sonría. Oiga, joven, usted que va a la iglesia, usted que está en grupos juveniles, usted que está teniendo esa pastoral en salida, sonríale a su mamá también. Entonces, ojo, una pastoral juvenil profética, que anuncie y denuncie. Una pastoral juvenil viva, viva. Una pastoral juvenil viva implica lo que ya les he dicho antes, no estamos para mover las sillas de la iglesia. Estamos para, lo que decía el Papa Francisco en Brasil, hacer lío, para realmente revolucionar el asunto. Una pastoral juvenil que se atreva a decir, bueno, vamos a salir y vamos a proponer y vamos a hacer y vamos a hacer muchas cosas. Una pastoral juvenil que esté viva. Y un tercer elemento dentro de esa misión, dentro de ese misioneros, de ese discípulos misioneros, es el asunto, y perdónenme, tengo todo en el tablero, una pastoral juvenil en salida. Y entonces ahí volvemos al comienzo, cuando les hablaba de Evangelii Gaudium. Y una pastoral juvenil en salida, ¿por qué? Porque tenemos que salir del templo. Salir del templo implica ir a otros lugares, ir a otras personas que quizá no lleguen al templo. Hay personas que no llegan al templo por temores, a ser juzgados, a ser señalados, porque han tenido malas experiencias en los templos por diferentes situaciones. Entonces, yo los invitaría a eso. Ojo, vuelvo y hago un resumen rápido de los 5 elementos que se tocaron en esta charla. Primero, existe una pastoral juvenil que está centrada en una normalidad que se vuelve una pastoral juvenil de templo y de asistencialismo. Segundo, estamos en un tiempo que ha logrado un cambio en la pastoral juvenil de forma obligatoria por el tema del COVID, y es que nos ha sacado de los templos para encerrarnos en las casas y nos ha hecho una pastoral juvenil virtual,
y una pastoral que se ha visto o que ha observado que es imposible atender a todo el mundo en sus necesidades. Es decir, que el asistencialismo que hace no alcanza a todos los lugares. Un tercer momento, hay una reacción frente al COVID y esa reacción nos implica a hacernos de nuevo. Ese hacernos de nuevo va en 3 líneas, o yo les propongo 3 líneas para esa lectura. 1, la iglesia en salida de Evangelii Gaudium. 2, el hoy de la pastoral juvenil a partir de Christus Vivit. Evangelii Gaudium del 20 al 24, pues para reducir un poco la lectura, Christus Vivit 66, 90 y 277. Tercero, revisar el tema de de las limitaciones tecnológicas, las limitaciones que tiene la tecnología, y esas limitaciones cómo han hecho o cómo deben hacer que nos repensemos como sociedad también, porque la presencialidad es importante, sigue siendo importante. Y para pasar a un cuarto momento, entonces, pastoral juvenil, normalidad, COVID, cambio, reacción, hacernos de nuevo. Cuarto, lo que vendrá, y entonces volveremos a la normalidad que ya teníamos, sí o no, cada uno decide. Y si no volvemos a la normalidad, el quinto punto es la pastoral juvenil post-COVID. Y esa pastoral juvenil nos llama a ser discípulos y misioneros, como ya nos lo pedía Aparecida en algún momento. Vamos a hacer algo, les pido que hagamos, pues que invoquemos a María antes de terminar la grabación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como pudiste ver, fue un taller adicional de este curso, de estos talleres que se llaman Hagamos el Amor Eficaz. Y hoy hablamos de la pastoral juvenil en tiempos de COVID. Sin embargo, este domingo tendremos un taller especial para ti. Si quieres saber de qué se trata, abajo en la descripción de este video vas a encontrar un link que te va a enviar a un grupo de WhatsApp. Así que desde ahí vas a poder acercarte para que puedas encontrarte con nosotros el próximo domingo a través de la plataforma Meet. Dios te bendiga. Ey, no te vayas. Hay unos videos a continuación que he decidido dejar aquí para ti. Por favor, ábrelos, compártelos, dale like. Dios te bendiga.